Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meterle mano a uno de los ensayos más influyentes y, ¿para qué nos vamos a engañar?, más complejos de la teoría poscolonial. Puede hablar el subalterno de Gayatri Spivak. Es un texto de esos densos, sí, pero es que es absolutamente clave para entender cómo funcionan el poder, la representación y el silencio en nuestro mundo. Y aquí la tenemos. La pregunta del millón, la provocación que Spivak nos lanza y que ha dado para ríos de tinta y décadas de debate. Ojo, que no busca un sí o un no. Lo que quiere es que nos paremos a pensar, ¿qué significa realmente hablar? Y todavía más importante, ¿qué significa ser escuchado? Para no perdernos en este laberinto, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero, echaremos un ojo a la crítica que hace Spivak a otros intelectuales. Después, y esto es súper importante, veremos una distinción clave entre dos formas de representar. Luego, definiremos quién es exactamente el subalterno, nos fijaremos en el silencio particular de la mujer y al final llegaremos al veredicto de Spivak. Venga, pues vamos al lío. Hay que entender que Spivak no escribe esto en una torre de marfil, ni mucho menos. Su ensayo es una respuesta directa, un zasca, si me apuran, en medio de un debate que se traían entre manos algunos de los grandes pensadores de la época. A ver, Spivak arranca fijándose en una conversación muy famosa entre dos pesos pesados, Michel Foucault y Gilles Deleuze. Ellos venían a decir algo que en principio suena genial. Oye, que los oprimidos, si les dejamos, ya hablan por sí mismos. Suena bien, ¿no? Pero Spivak dice, un momento, vamos a rascar un poco. Nos advierte de que esta idea, que seguro que tiene la mejor intención del mundo, puede ser una especie de trampa. ¿Por qué? Porque hace que el intelectual, el que supuestamente da la voz, parezca invisible, neutral, y se olvide de analizar su propio papel y su posición de poder en todo este tinglado. Y aquí viene el quid de la cuestión. Para Spivak, este planteamiento se deja en el tintero dos cosas enormes, la ideología y cómo funciona la economía a nivel mundial. Claro, si no tienes eso en cuenta, al final, lo que haces, sin querer, es volver a poner a Occidente en el centro de todo, como el único que tiene el poder de decir, venga, ahora puedes hablar. Bueno, y ahora llegamos a lo que es para mí la joya de la corona del ensayo, la herramienta clave. Si entendemos esto, lo entendemos casi todo. La palabra representar. Parece sencilla, ¿verdad? Pues Spivak nos enseña que tiene truco, que esconde una doble cara muy pero que muy peligrosa. ¿Qué es de verdad representar a alguien? Spivak, que es muy lista, se va al alemán para dejárnoslo claro. Por un lado tenemos Vertretung. Esto es representar en el sentido político. Pensemos en un abogado que habla por su cliente o un diputado por sus votantes. Es hablar en nombre de. Alguien te sustituye la voz, vamos. Y por otro lado está Darstellung. Y esto ya es otra cosa. Es representar, en el sentido de pintar un retrato, de describir. Como un artista que te hace un retrato. No está hablando por ti, está creando una imagen de ti. Entonces, ¿dónde está la trampa? Pues en que Spivak acusa a intelectuales como Foucault y Deleuze de mezclar estos dos conceptos. Ellos piensan, como yo no hago Vertretung, como no hablo en nombre de, pues soy neutral. Pero no, lo que sí están haciendo, y mucho, es Darstellung. Están construyendo un retrato del oprimido. Y en ese retrato, claro, se cuela todo, su poder, su ideología, su forma de ver el mundo. Vale, ahora que tenemos claras estas dos ideas, Vertretung y Darstellung, ya podemos meternos en harina. ¿De quién hablamos exactamente cuando decimos el subalterno? A ver, el término subalterno, que Spivak lo pilla prestado de Gramsci, no es solo un sinónimo de pobre o de oprimido, es algo mucho más profundo. Es una posición estructural. El subalterno es esa persona que está fuera, completamente fuera de los canales de poder. Es alguien que, aunque grite, el sistema no tiene oídos para registrar lo que dice. Esta idea la puso de moda un grupo de historiadores del sur de Asia, el llamado Grupo de Estudios Subalternos. Su objetivo era tremendo. Querían reescribir la historia de la India, pero no desde el punto de vista de los líderes, sino desde la gente de a pie. Y Spivak, que estaba metida en el ajo, era a la vez parte del grupo y una de sus mayores críticas. Le preocupaba que se idealizara al subalterno, que se pensara que tenía una conciencia pura y sin contaminar. Para que entendamos bien cómo se llega a esta situación de subalternidad, Spivak nos regala otro concepto potentísimo, la violencia epistémica. Ojo, no hablamos de palos, es cuando un poder impone su forma de ver el mundo, su sistema de conocimiento, y al hacerlo borra o anula las formas de saber que ya existían allí. Y para que esto no suene a chino, Spivak pone un ejemplo muy claro. Cómo los británicos ordenaron la ley hindú. Llegan a la India y se encuentran un sistema de leyes súper complejo. ¿Y qué hacen para poder gobernar? Pues lo simplifican a lo bestia, lo meten con calzador en sus esquemas y lo escriben en un código. Pero al hacer eso, no solo lo cambiaron, se cargaron la lógica propia que tenía el sistema original.
¡Pum! Eso es violencia epistémica. Y si pensábamos que ya habíamos tocado fondo, Spivak nos lleva a un nivel más abajo, a la parte quizás más dura de todo su argumento, la situación de la mujer dentro de la subalternidad. A ver, si ya hemos dicho que el subalterno está silenciado por el sistema colonial y por su clase social, Spivak nos dice que la mujer subalterna está doblemente silenciada, porque a todo lo anterior se le suma la violencia del patriarcado. Es como un doble candado. Como dice ella, la marca de la diferencia sexual está doblemente borrada. Voy a citar directamente a Spivak porque lo dice de una forma demoledora. O sea, el subalterno en general no tiene una historia que se pueda escuchar en los relatos oficiales. Pero es que la mujer subalterna está en una especie de agujero negro, todavía más oscuro. Está atrapada entre dos fuegos, el del imperio por un lado y el del patriarcado de su propia cultura por otro. No tiene un resquicio, un espacio desde el que poder hablar como sujeto. Bueno, pues con todo este recorrido, volvemos al principio, a la pregunta del millón. Después de todo este análisis, ¿qué responde Spivak? La respuesta es un no, así de tajante y de provocador. El subalterno no puede hablar. Pero cuidado, lo importante aquí es entender por qué dice esto. No es porque no tengan cuerdas vocales, claro que no. El problema no está en quién emite el mensaje, sino en el sistema que debería recibirlo. Las estructuras de poder, la política, las leyes, la universidad, no están diseñadas para oír esa voz. Lo que dicen no se considera un discurso válido. Es como si hablaran en una frecuencia de radio que nadie puede sintonizar. El grito está ahí, pero el aparato receptor no funciona para esa frecuencia. Así que al final Spivak no nos da una receta mágica, ni mucho menos. Lo que nos deja es un marrón ético, una pregunta que no podemos esquivar. Si resulta que el subalterno no puede hablar y que el intelectual que intenta hablar por él siempre acaba ejerciendo algún tipo de violencia, entonces, ¿qué demonios se supone que tiene que hacer? La tarea que nos proponen no es la de dar voz a nadie, la tarea es mucho más difícil, analizar sin descanso nuestro propio lugar en el mundo y desmontar esas mismas estructuras que fabrican el silencio. Una reflexión que, fíjense, décadas después, sigue siendo súper relevante.